Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y tenemos a nuestra primera invitada. Ella es Bárbara Figueroa. Hasta hace muy poquito, en octubre, recién, embajadora de Chile en Argentina. Y ahora, después del fallecimiento de Guillermo Tellier, Bárbara Figueroa es nombrada secretaria general del Partido Comunista de Chile y está con nosotras y nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Bárbara. ¿Te sorprendió lo que pasó en Argentina? No sé si sorprender, pero evidentemente era un cuadro muy impredecible lo que podía pasar en esta segunda vuelta. Quizás el hecho de que coincidió con un fin de semana largo, el día de mañana es feriado, menor participación, no se logró percibir después de la primera vuelta esa efervescencia que uno sí logró percibir desde la definición de la PASO hasta la primera vuelta. Uno veía cierto estado de ánimo, una cuestión que es bien difícil medir, cuantificar, pero que daba cuenta de que había un estado de ánimo, cierta mística que se había adquirido en la campaña, que no siento que se haya visto proyectada durante esta última etapa. Quizás porque había ya una potencial predicción de cuál podía ser el escenario. Desconozco, digamos, no quisiera interpretarlo, pero sí creo que ese es un factor que algo ya indicaba. Y a partir de los números que llaman la atención por su contundencia, ¿es más una derrota de la izquierda y el peronismo o un triunfo de Javier Milei? O sea, ¿sería una adhesión esto a Javier Milei o sería más bien la manifestación de una pulsión antiperonista, digamos, que no se había visto hace mucho tiempo tan masivamente? Yo creo que hay un elemento que nos está cruzando muchos países, no es un problema solo de la Argentina, uno hoy día lo puede medir en el marco de este resultado, pero que es un fenómeno que yo diría mundial, pero además en la región también, o sea, no es que seamos ajenos a un fenómeno que se está generando y que se está dando en torno a esta crisis de las instituciones y de la institucionalidad. Creo que algo de lo que se refleja en este tipo de resultados, lo impredecible, la incapacidad de las encuestas de poder dar cuenta realmente de qué es lo que están pensando los ciudadanos, la sospecha del ciudadano al responder una encuesta, no querer en el fondo dar su voto real o transmitir su definición final, creo que da cuenta más bien de un problema más estructural. Entonces, creo que esto no lo podemos medir a estas alturas del partido solo respecto de los déficits que evidentemente tenía este gobierno. A Sergio Massa, recuerdan ustedes, le tocó salir del confort de ser presidente de la Cámara de Diputados, donde lograba acuerdos muy transversales, era una figura que lograba, digamos, irradiar a distintos espacios y asumió la difícil decisión de irse como ministro de Economía en un gobierno en una situación económica compleja. Bárbara. Entonces, creo que si uno lo midiera por eso, nos podríamos quedar cortos. Creo que no es un factor que no haya que considerar, pero creo que, por sobre todas las cosas, hay que mirar qué está pasando con esta crisis de la institucionalidad democrática y que está abriendo espacio a figuras que de alguna manera cuestionan todo, pero que tampoco te dan certeza de nada. Sin embargo, la expectativa está puesta en que va a haber resolución a la vivienda, vamos a tener más empleo. O sea, hay una puesta en valor ahí que no necesariamente se condice con lo que los propios candidatos, o en este caso Javier Milei, señalaran en campaña. Entonces, ¿qué se expresa ahí? Por eso digo, no sé si es tan simple como decir, mira, derrotaron a, ganó esta otra idea. Quizás es más bien esta expresión, ¿no? Bárbara, usted como ex embajadora, ¿cómo ve la situación de la relación con Chile, ¿no? Nuestra misión más importante es la embajada en Argentina, que está ahora sin embajador o embajadora desde que usted se vino. Y evidentemente que es un gobierno de un signo completamente opuesto, podríamos decir, al gobierno chileno actual. Y si bien hay una relación de Estado, es, como usted dice, un liderazgo disruptivo del de Milei, ¿no? Es un liderazgo diferente, que juega con otras reglas. ¿Hay zona de preocupación para ustedes desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina? Bueno, yo creo que eso lo podría responder mucho mejor el canciller, ¿no? A quien le corresponde hablar sobre la política exterior. En mi caso, hoy día como secretaria general del partido, más bien creo que nosotros tenemos que entender que en materia de la relación, particularmente con la Argentina, con más de 5.300 kilómetros de frontera que nos unen, nosotros tenemos que no solo mantener una buena relación a nivel de gobierno-nación, ¿no?, sino que también, dado el carácter federal de este país, entender que hay una relación muy potente y una gran oportunidad en la relación que uno puede establecer con las provincias. Creo que eso es un elemento que tenemos que seguir profundizando, fue parte de la gestión que nosotros desarrollamos y que fue mandato del presidente. No es que a mí se me ocurrió hacerlo, sino que el presidente nos mandató a que hubiera una política descentralizada, que estableciéramos vínculos, porque creo que ahí hay mucho potencial.
Ahora, desconocemos probablemente a ciencia cierta cuál va a ser el carácter de la relación bilateral que vamos a tener con el nuevo gobierno, porque al menos en el diálogo que a mí me tocó reunirme con distintos equipos de los, en ese minuto, candidatos y candidatas, no precandidatos, y era poco nítido cómo iba a ser la relación en el eventual gobierno de Javier Milei con los países limítrofes. Por lo tanto, hay un mundo por explorar ahí, diría yo, ¿no? ¿Cuál va a ser esa relación con gobierno-nación? Pero insisto, creo que hay un tremendo potencial de relación con los gobiernos provinciales, donde gran parte ya tuvo sus procesos electorales, y lo que vamos a vivir el 10 de diciembre es ya la asunción plena de muchos gobernadores y gobernadoras electos. A mí me gustaría preguntarle, Bárbara, o sea, profundizar en realidad, porque lo que ha pasado concretamente es que la izquierda cae en Argentina y llega al poder la derecha más dura, la ultraderecha, que es un fenómeno que se ha visto en otros países. Brasil lo vivió y es una realidad que está, digamos, permanentemente moviéndose y que puede generar un cambio de mapa político en nuestro continente. ¿Cuál es la crítica principal que usted le haría al kirchnerismo, que la gente termina volcándose a un candidato que representa el cambio, pero que es una absoluta incógnita y que además es un candidato que tiene una actitud que genera también mucho rechazo? Así y todo le saca 11 puntos de ventaja a Sergio Massa. Entonces, desde el mundo de la izquierda al que usted pertenece, ¿cuál es la crítica que usted podría hacer y cómo proyecta el panorama precisamente para una izquierda que no está dando las respuestas que la ciudadanía espera, por lo visto, en Argentina? Yo soy muy respetuosa de los procesos que vivimos en nuestros países y por lo tanto yo no me atrevería nunca a darle lecciones ni a hacer una crítica pública respecto del rol que pueden jugar las izquierdas o la izquierda en un país determinado. Sí creo que si hay algo de lo que tenemos que hacernos cargo y que también nos permite a nosotros tener elementos de análisis en Chile, es que tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando asumimos que tenemos una fractura. Hay efectivamente, y lo decía en su minuto Sergio Massa también, él hablaba de la grieta, y creo que todos tenemos que hacernos cargo de que efectivamente hay una fractura entre la institucionalidad política, lo que conocemos tradicionalmente como las instituciones de la política, incluido dentro de ello muchas veces también organizaciones, ¿no?, más tradicionales, y la ciudadanía, y esta sensación de desafección. Creo que ese elemento no solo tenemos que diagnosticarlo muy bien, identificarlo y poder medirlo, sino que además tenemos que buscar acciones concretas que nos permitan ir superando esa tensión, pero es que no disminuyendo que esas gestiones concretas para que le lleguen a la gente pasan por una administración del Estado que sea leal y donde la corrupción se mantenga a raya, o por lo menos se haga un intento por mantener la raya, donde haya una gestión económica donde, digamos, la mitad de los niños de un país no estén viviendo en la pobreza y en el hambre. Entonces, frente a esas cuestiones tan evidentes, parece bastante evidente lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Sí, parece bastante evidente, pero yo insisto, sería muy complejo poner todo ese peso de la prueba solo en el gobierno actual y en el último, digamos, en esta última etapa. Creo que eso sería absolutamente, o sea, es posible hacerlo, pero creo que es una interpretación extremadamente sesgada. Por eso no me parece justo que uno diga, no, mira, este es un problema de este último ciclo o este último gobierno, porque en medio de ello también estuvo Macri gobernando. Entonces, el fenómeno no es un fenómeno adosable a una figura o a un sector. Se lo pregunto de otro modo. Es evidente que hay un problema estructural, por un lado, en las democracias latinoamericanas y en el mundo, por lo demás, ¿no? Pero sí, algo tiene que haber hecho mal este gobierno para terminar con Milei, digamos. Supongo, ¿no? Porque no es un buen término, digamos, no es una cosa que la izquierda argentina hubiera soñado ni que hubiera pensado, no es una buena manera de terminar este ciclo, ¿no? Y esa es la pregunta, esto sin negar que hay problemas estructurales en las democracias, por supuesto que las hay, ¿no? Pero ¿qué cosas se hicieron tan mal para terminar en esto, ¿no? Desde el punto de vista de la propia izquierda, por lo demás. Bueno, por eso digo, yo no, en esto soy muy respetuosa. Creo que uno, si no vive el proceso completo, dar lecciones desde afuera me parece poco prudente. Más que dar lecciones, se trata de sacar lecciones y de aprender. Por eso decía que una de las lecciones que uno puede sacar para el debate nacional es cuánto tenemos que avanzar en poder hacer sintonía, no solo con la expectativa ciudadana, porque también quiero decir que así como algunos pueden sentir que hoy día hay una derrota, hay otros que se sienten triunfadores.
El expresidente Piñera firmó una carta respaldando a Javier Milei. José Antonio Kast lo está felicitando, por lo tanto no todos se sienten derrotados en este proceso y no todos sienten que están mal. Sí. Por eso digo, entonces, pero con esto trato de decir que el problema no es solo, digamos, de dónde te vas a parar, digamos, para hacer ese análisis de la derrota o del triunfo. Insisto, creo que acá estamos viviendo un periodo donde no solo tenemos que tener mucha sintonía con la demanda social, con la expectativa social, sino que también y por sobre todas las cosas buscar los mejores mecanismos para llegar con respuestas efectivas a esa sensación de insatisfacción y de falta de escucha por parte del Estado. Pero ahí hay un punto bien interesante que ha pasado en muchos países. Por ejemplo, cuando la propia persona, el propio Massa, decía que habían problemas de antes con el asunto de la inflación y todo lo demás. Y nosotros, como decimos siempre, oye, si estas cosas pasaron, si que corrupción ha habido también antes, lo que está pasando y que quizás tiene que ver con lo que tú decías, que era esta, de alguna manera, distorsión de los principios institucionales, es que las cosas del pasado pasan a ser menos relevantes que quien está gobernando en el momento. Si que quien está gobernando en el momento no logra revertir ni siquiera las peores cosas que puedan haberse hecho en el pasado, la situación no es, oye, no lo pudo hacer porque resulta que en el pasado dejaron la crema y lo endeudaron y todo. No, le van a exigir a quien está. Y quien está no puede escudarse en echar para atrás. Claro, en lo que pasó antes. Hoy día te están pidiendo al día. Sí. Y desde ese punto de vista va a ser bien interesante ver lo que Milei empieza a hacer, porque prometió cosas que son muy fuertes. Exacto. Por eso decía, creo que acá hay fenómenos que nos están desafiando a la política y a los partidos a mirar esto en otra clave, quizás a la que estábamos tradicionalmente acostumbrados a mirarla. Ahora, también haciéndonos cargo que esto va a requerir mucho proceso de pedagogía, porque una cosa es ser capaces de identificar que hoy día todo se requiere con más, que hay un sentimiento de mayor inmediatez, que tenemos que hacernos cargo de que hay información que hoy día circula mucho más rápido, que hay nuevos mecanismos de comunicación, que tenemos desafíos, digamos, de superación de desigualdades y de demanda mucho más urgente, y todo aquello que es muy correcto también demanda que nosotros retomemos cierto sentido de la educación cívica muy clave, porque si no, esto también nos puede llevar a una situación donde a lo que nos estemos enfrentando es a la contingencia. Hagámonos cargo de la contingencia, y no poder dar respuesta a y yo le quiero hacer una pregunta de contingencia, justamente, porque tenemos nuestras propias diferencias también bien grandes en Chile, y lo hemos visto a raíz de los procesos constitucionales, los dos procesos constitucionales que tenemos encima. Quiero preguntarle si se acaba o no esto, digamos, el 17 de diciembre, porque la ministra Camila Vallejo dijo, guste o no guste, el proceso, al menos en el corto y mediano plazo, se acaba, y eso fija certeza en Chile, pero Lautaro Carmona dijo, el tema de cómo vamos a asumir históricamente el tema de una nueva constitución, creo que es un debate que empieza el 18 de diciembre. ¿Quién tiene razón, la ministra Vallejo o Lautaro Carmona? No es quien tenga razón. Es que son dos cosas distintas. Bueno, la ministra Camila Vallejo es la vocera del gobierno y por lo tanto desde ese rol y como gobierno tienen que plantear las certezas. Y las certezas es que hay un resultado el 17 de diciembre y sea cual sea ese, de alguna manera este proceso se cierra porque para iniciar un nuevo proceso se requiere un diálogo además en el Parlamento. No llegamos a este segundo proceso simplemente por la votación del 4 de septiembre. Llegamos a este segundo proceso porque hubo voluntad de los partidos de poner los 12 puntos, los bordes, bla, bla, bla. El Partido Comunista cierra el proceso con esto, y se lo pregunto porque es un tema que está hoy día en la campaña, de que una manera de cerrar esto es votar a favor, porque así se cierra, y que si no esto va a quedar abierto, y que el Partido Comunista, bueno, lo ha dicho de hecho el alcalde Jaude, va a llamar a una asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Más allá de que para eso hay que tener votos, hay que tener parlamentarios, el Partido Comunista que usted está representando hoy día acá, ¿está por cerrar este proceso en el corto y en el mediano plazo, como dijo la ministra Vallejo, o no? Es que, mire, yo en esto voy a volver a una reflexión con la que iniciábamos. Pero fácil la pregunta, ¿sí o no? Es que no es un problema de que sí o no. O sea, si aquí dependiera de un partido. No, pero del partido suyo. Y si dependiera del Partido Comunista, que nosotros tuviéramos un segundo proceso, bueno. Un tercero. En este caso, perdón, un tercer proceso.
O sea, y todos sabemos que eso no es así. Entonces yo digo, entonces no hagamos una caricatura. No, porque no depende del Partido Comunista que nosotros tengamos un tercer proceso. No depende. No, porque por eso vuelvo a insistir. Para que llegáramos a este segundo proceso, hubo que construir un acuerdo transversal en el Congreso. No es que se hiciera un plebiscito de entrada, no es que... No, se tuvo que llegar a un acuerdo en el Congreso. Por lo tanto, suponer que entonces esto quiere decir que si triunfa el rechazo vamos a seguir con un proceso abierto, eso es falso. No, pero es que o sea, eso no tiene ninguna posibilidad del Partido Comunista, Bárbara. La voluntad del Partido Comunista es escuchar a la ciudadanía. Claro, no, pero si no es que nosotros vayamos a imponer algo, nunca lo hemos hecho por lo demás. Eso no ponga palabra en mi boca, yo no digo que estén imponiendo nada, quiero saber transparentemente cuál es la postura del Partido Comunista, porque la ministra Vallejo y Lautaro Carmona son del mismo partido, y una dice, en el mediano y corto y mediano, nos guste o no, esto se acabó, y Lautaro Carmona dice, el 18 de diciembre se verá. Pero yo en esto vuelvo a insistir. La ministra Camila Vallejo habla en su calidad de vocera de gobierno. Entonces, no tratemos de generar falsas contradicciones donde no existen. No están hablando distintas vocerías del partido. Cuando habla la ministra Vallejo, está hablando en representación del gobierno, el gobierno ha tomado una posición. Los partidos de gobierno hemos dicho que vamos a respetar esta decisión del gobierno también. Ahora, el Partido Comunista desde que se instauró esta Constitución, desde que se instauraron las AFP, ha estado en contra y ha querido que tengamos una Constitución construida en democracia, pero no es un problema de voluntad. Bárbara, si para llegar a este proceso, hagámonos cargo de que para llegar a este proceso, para llegar a este proceso, miren lo que tuvo que ocurrir en Chile. Sí, o sea, entonces, lo otro es ponernos en una contradicción que no es real, porque no es una voluntad solo de los partidos. Sí, está bien, pero no es una contradicción, o sea, hay una contradicción ahí entre esas dos cosas. Pero lo que le quiero preguntar es, entonces el camino para usted es reformar la Constitución del 80 si gana el en contra. Es que estamos camino... Pero es que eso es lo que va a pasar el 18 de diciembre. Acá va a haber que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero para eso, esperemos. Si hoy día lo primero es... ¿Qué es lo que tenemos? O sea, es como que si nosotros estuviéramos diciendo, mire, hablemos de 10 días más o un mes más cuando tenemos las urgencias acá. O sea, hoy día estamos hablando de un proceso de plebiscito. ¿Por qué estamos llamando a votar en contra? De eso estamos hablando. ¿Por qué vamos a tener que hoy día sentarnos a discutir como que si lo fundamental fuera lo que pasa el 18 o el 17 en la noche? Votar en contra estuvieron el fin de semana en esta caupolicanazo que está citado por otra razón, que era para homenajear a los militantes fallecidos del Partido Comunista, pero que se convirtió en una instancia, digamos, de arenga para votar en contra el próximo 17 de diciembre. ¿Cuáles son las razones del Partido Comunista? Y tomando un poco lo que dice la Paula, ¿cuál es la proyección que hacen si es que la postura que ustedes levantan, que es el en contra, triunfa en las urnas? Lo que nosotros hemos planteado es que no vamos a respaldar este texto constitucional porque nos parece que no se hace cargo del desafío que dio sentido y origen a este debate constituyente, ¿no? Que es poder hacernos cargo a través de una nueva constitución, no de las demandas cotidianas y urgentes, porque evidentemente eso va a ser parte del desafío del gobierno, tiene que ver, digamos, con otros ritmos y otros tiempos, pero sí poder establecer un nuevo marco de relaciones, donde los derechos efectivamente estén plenamente garantizados, donde las normas de mercado no sean las que imperen, que es lo que ha ocurrido hasta ahora con la actual Constitución, en materia de derechos fundamentales como educación, salud, entre otros, particularmente en el caso de, para quienes, digamos, tenemos un vínculo muy fuerte con los temas laborales, el mundo del trabajo, los derechos en materia de pensiones, y por lo tanto, ese marco hoy día no está garantizado con este texto constitucional. Poder avanzar hacia aquello. ¿Y está más garantizado con la Constitución del 80-2005? Ya no sé cómo la llamamos. No, porque evidentemente esa Constitución tampoco es el anhelo, o sea, por algo nosotros hemos querido que esa Constitución desaparezca. Ahora, si usted me dice que tenemos que cambiar un ladrillo por otro más, no sé si ustedes recuerdan cuando se hablaba de las 7 plagas, ¿no? Cuando se hablaba como de las 7 grandes reformas que se hicieron en la dictadura. Uno podría decir que hoy día estamos frente a la 8ª. Entonces, o sea, si usted me pregunta en ese escenario, entonces usted se quiere quedar con lo más malo, no, yo voy a seguir bregando, y cualquiera de los que creemos en la necesidad, insisto, no de tener un texto constitucional construido solamente en democracia, sino que un texto constitucional que se haga cargo de mínimos civilizatorios que nuestro país no se ha permitido.
desde el Bárbara, retorno a la democracia. Entiendo que no le gustó la declaración del PPD que proponía una veda constitucional hasta el 2030, ¿no? Es que yo, insisto, creo que hablar de ese escenario es hablar de escenarios de ficción. Hoy día lo primero es ver si podemos llegar al conjunto de la ciudadanía con nuestro mensaje respecto de por qué nosotros estamos en contra, que no es porque la Constitución la construyeron los republicanos y nosotros somos comunistas, que no es porque nosotros queramos una asamblea constituyente y tener al país en llamas, Sí, no bien, es por pero, ninguno de esos debates está de bien. caricatura que han Sí, pretendido está bien. algunos. Pero usted entiende que hay chilenos que les interesa saber qué pasa en un caso u otro el 18, digamos, O sea, y que eso puede mover el evidentemente, voto. Entonces, por eso que se evidentemente. lo preguntamos, si no es puro O sea, capricho, de hecho, digamos. si uno mira la franja hasta ahora, uno de los énfasis que ha puesto la franja de la favor es que hoy día con esto cerramos el proceso. Si yo tomara ese argumento como la base fundamental, diría entonces ¿por qué no aprobaron el 4 de septiembre? Si hoy día también estamos diciendo que esta Constitución después se puede arreglar con las leyes. O sea, si ese fuera el argumento, Sí. hoy día podríamos decir que la mayor contradicción la tienen los sectores que están llamando a favor, cuando si querían cerrar el proceso, debieran haber llamado a votar a favor el 4 de septiembre, aunque no fuera suficiente, porque de todas maneras con eso cerrábamos. Entonces, Ahora, por eso digo, no es, si fuera por caer en esa lógica, creo que caeríamos en una lógica del absurdo. Y lo que la gente, yo esperaría, o quiere de nosotros como partido, es que nosotros seamos capaces también a veces de complejizar el debate y de decir, mire, nosotros estamos en contra. Y cuando nos digan, oiga, pero ¿y qué va a pasar después del 17? El país va a seguir funcionando porque hay un gobierno en ejercicio, porque hay leyes que se tienen que sacar, porque tenemos que sacar adelante una reforma a las pensiones para que la gente tenga pensiones dignas, que no se van a resolver con esta Constitución que se está tratando de proponer, pero, con este texto constitucional. Bárbara, yo sé que esto es una de esas paradojas que se dan, pero cuando tú tienes a buena parte de los republicanos, el Rojo Edwards dijo que habló del 60-70%, y del Partido Comunista que llaman a votar que no, a rechazar, no es que uno se acuerde de la frase famosa esa del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero Un poco. pero un poquitito, pero un poquitito. Es una suerte de obstáculo el que de repente ustedes coincidan con los republicanos en la misma votación. Yo desconozco cuáles son las razones por las cuales sectores del mundo de republicanos está llamando a votar en contra. Mi mayor concentración ha estado respecto a lo que estamos haciendo nosotros, por lo tanto desconozco, digamos, si coincidimos efectivamente en lo fundamental, que no es el voto solamente, que es lo que vamos a marcar, sino el por qué. No sé si lo que está a la base de planteamientos como el de Rojo Edwards es que efectivamente queremos terminar con las AFP, que efectivamente no queremos que se constitucionalicen las ISAPRES, si efectivamente queremos avanzar hacia la garantía de derecho en educación y no que el rol del Estado sea proveer distintos tipos de educación y por lo tanto donde no está el privado, donde no está el subvencionado, tener que constituirlos, porque si no estaríamos actuando de manera inconstitucional. No sé si esas son las razones de ello. Por lo tanto, en ese sentido, yo no creo que ninguno de nosotros se puede sentir aludido. ¿Qué tanto la gente puede entender, por ejemplo, y te lo pregunto directamente, qué tanto la gente puede entender que dos partidos que están en las antípodas piden votar de la misma forma? ¿Confunde? ¿Lo entienden? ¿Cada uno hace su pega y es bien responsable en entender todo lo que cada uno dice? ¿O es una de esas anomalías políticas que a veces se dan y que, bueno, van a tener que explicarse después cuando se termine la votación? Mira, yo insisto, si uno mira, aquí hubo sectores de republicanos que no estuvieron en el acuerdo del 12, o sea, en el acuerdo de los 12 puntos, del Congreso. Por lo tanto, tampoco pareciera ser tan extraño que haya sectores que evidentemente iban a estar, si ya se restaron del marco que le dio curso a este proceso, que luego hoy día estén fuera. Ahora, insisto, la tarea nuestra como partidos es precisamente hacer esta pedagogía que tú señalas, Fernando, que es decir, bueno, ¿por qué nosotros estamos en contra? Gran parte del mundo oficialista y también hoy día sectores que en su minuto llamaron a rechazar la Constitución anterior, el proceso del 4 de septiembre, y que sin embargo hoy día dicen, miren, tampoco estamos frente a un texto constitucional hoy día que haya dado el ancho, que haya respondido a la expectativa y que también están llamando a votar en contra. Entonces, ¿qué le parecieron, Bárbara, las declaraciones del experto del PS, Gabriel Osorio, que no sé si lo dijo así, pero dijo más o menos, no estuvo bien haber votado a prueba, cometimos errores graves, debería haber hablado más fuerte, digamos, como que hizo una autocrítica muy severa, como pocos lo han hecho en la izquierda, creo yo, respecto del proceso anterior. ¿Usted se siente interpretada por esas palabras o para nada? Bueno, yo tengo la mejor de las opiniones de Gabriel Osorio, nos acompañó y me acompañó
algunos temas cuando fui dirigente sindical, presidenta de la CUT, así que tengo la mejor de las opiniones y creo que si podemos tener algún tipo de discrepancia, evidentemente que no lo haría en términos públicos, ¿no? Tengo la suficiente confianza para poder conversar con él. No personal, pues, Bárbara. No, evidentemente, pero Gabriel Osorio es representante del Partido Socialista, su presidenta entiendo que no ha planteado, digamos, con ese énfasis una autocrítica respecto de la posición que tuvieron en el marco del plebiscito anterior, por lo tanto... Se lo pregunto otro modo, ¿usted hace alguna autocrítica respecto al papel del PC en el proceso anterior? Yo creo que siempre es posible hacer autocrítica respecto del rol que jugamos. Quizás no fuimos lo suficientemente claros, quizás nos faltó, insisto, estos procesos más pedagógicos que a veces son difíciles, tediosos, que también son bien agotadores, porque cuando tú vas a hacer un casa a casa, cuando tú tienes que ir a hacer una feria, no es que todo el mundo diga, uy, qué bueno que vinieron a comentarnos y hablarnos de estos temas. Muchas veces hay resistencia y creo que ahí quizás llegamos tarde, quizás no tuvimos la capacidad de leer con suficiente tiempo que todo este proceso requería mucho acompañamiento permanente. O sea, fue solo pedagógico y no del proyecto en sí, si es que la entiendo bien. Es que creo que si hubiésemos tenido esa posibilidad, insisto, y digo también posibilidad, no porque, digamos, crea que digamos que hubo factores externos que no lo impedían, pero era un tiempo bastante acotado también, ¿no? Igual que ahora. Por eso la preocupación, digamos, por tratar de llegar con el mejor mensaje. Creo que quizás si eso se hubiese podido hacer de mejor manera, con mayor sintonía, también hubiésemos podido tomar medidas previas, ¿no? Bárbara, pero y abordar ciertas temáticas de mejor manera en el texto. O sea, esto es un proceso de sinergia, no un proceso donde tú vas y le dices algo a la persona y no recibes nada. Pero no hacer un mea culpa de haber excluido voces, que estamos viendo ahora la versión al revés, pero más o menos del mismo libreto, ¿no? O sea, de que los que no tenían poder de veto quedaron fuera, en este caso la derecha, en el proceso anterior, de haber constitucionalizado ciertas cosas que son materia de ley. O sea, ¿eso es parte de la autocrítica o no? Yo tengo la impresión de que sí, ya ha estado sobre la mesa, entonces, o sea, creo que acá el debate no sé si es tanto solo, insisto, acá hay muchas cosas que uno puede analizar y muchas autocríticas que podemos hacer, pero por lo que se nos mide en política también es por cómo nosotros logramos tener alto nivel de consistencia y coherencia en nuestros planteamientos. Y eso tiene discurso y tiene acción. Y nosotros tenemos dos tareas para quienes somos partido de gobierno hoy día, ¿no? Que es, por un lado, en este marco del debate constitucional, acompañar este proceso, hacer mucha pedagogía, hacernos cargo de todas las autocríticas que tengamos que hacernos, pero siempre pensando en que el elemento fundamental es que nosotros logremos generar, insisto, lograr que esa desafección con la política y con la institucionalidad política se revierta. Bárbara, y eso es parte. ¿Cómo se combate cuando se ven, por ejemplo, casos solo para terminar, y eso es parte de un proceso constitucional y también de las labores propias que nos toca, lógico, siendo partido de gobierno. Entonces esa es mi pregunta. Ustedes son parte del gobierno, quisiera que hiciera un diagnóstico del momento que se vive con la sensación de la ciudadanía de mayor temor, si es que vemos las encuestas históricamente por el tema de la seguridad en sus niveles más altos históricos, la perspectiva económica tampoco es buena, hay una sensación, digamos, de precariedad de la ciudadanía que busca respuestas en sus autoridades, y al interior del gobierno hay complicación con lo que ha sido el caso convenios, es evidente, ¿no? El caso Democracia Viva y todo lo que ha traído aparejado, y la relación entre los partidos de Frente Amplio y el Partido Comunista en Apruebo Dignidad, y la relación también con el socialismo democrático, no ha sido una taza de leche precisamente. Yo sé que usted viene llegando hace relativamente poco de Buenos Aires, pero ha tenido que entrar como de piquero a esta realidad. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el momento y qué se le puede decir a la ciudadanía como la secretaria general de un partido de gobierno bien influyente? Además, que lo último que le agrego, no se le ha hecho tan fácil en materia de seguridad al propio gobierno cuando ha votado en contra de algunos de sus proyectos o se ha puesto en una postura más dura, por ejemplo, en materia de usurpaciones con la ministra Toá. Sí, mira, yo creo que lo primero es que tenemos que desdramatizar que podamos tener diferencias entre partidos de una amplia coalición, ¿no? Socialismo democrático, Apruebo Dignidad, tenemos miradas o énfasis que naturalmente se pueden hacer ver, y creo que eso no le resta nada, al contrario, es transparentar el debate con la ciudadanía. Lo importante
es que cuando nos tenemos que poner de acuerdo por el bien del país para dar gobernabilidad, ahí no nos perdemos ni un segundo. ¿Hemos tenido diferencias en algunas materias? Sí. En algunos artículos de proyectos de ley de seguridad, y esto yo lo preciso siempre, en algunos artículos de la materia de seguridad, porque hay otros proyectos donde hemos votado sin ninguna diferencia en estas más de 34 iniciativas de materias de ley de seguridad que ha presentado el Ejecutivo. Ahora, efectivamente hoy día hay un tema muy relevante que es el tema de seguridad, pero junto con eso yo no relativizaría además los temas que tienen que ver con la economía y los temas que tienen que ver no solo con el crecimiento, sino que con la posibilidad de generar empleo. Cuando nosotros tenemos desigualdades, cuando nosotros no logramos generar ingresos que sean autónomos, que sean dignos, trabajo decente, formal, nosotros lo que provocamos es que esta sensación de desafección se siga profundizando. Creo que ahí hay un elemento esencial, porque en materia de seguridad se están tomando medidas. Hoy día el propio subsecretario, puede que me confunda los días, hacía nuevos anuncios, se están haciendo una serie de medidas. No obstante eso, poder abordar el desafío de la seguridad va a requerir más que este tiempo y más que estas iniciativas probablemente. Ahora, ¿qué hacemos además de seguridad? Darle certeza a la ciudadanía. La ciudadanía necesita certeza en materia de seguridad, de que no va a ser violentada, de que no va a sufrir robo con violencia, de que no va a vivir situaciones traumáticas, pero además necesita certeza respecto de que va a poder mirar el futuro con optimismo. Y creo que ahí tenemos, yo creo que un gran desafío, y creo que ese es un desafío principal para la etapa que viene. Y creo que los partidos de gobierno tenemos que hacernos cargo de esa tarea. Y vemos ahí hay una tarea la contraparte del Frente Amplio con el caso convenio, sobre todo RD. Creo que a mí no me corresponde hablar por RD. No pero me corresponde hablar por los partidos del Frente Amplio. Pero creo que en esto, pero sí creo, es que claro, se me está pidiendo un juicio respecto de si uno los ve complicado, entonces yo sobre eso no me voy a pronunciar. Okay. Pero sí, efectivamente, creo que el gobierno en esto ha actuado yo creo que con bastante urgencia, ¿no? Bueno. Y creo que eso es fundamental. O sea, en esto, tal como han dicho todos, ¿no? Y nosotros lo reafirmábamos en el marco de la actividad que tuvimos en el Caupolicán, que fue precioso, un hermoso acto que tuvimos también el día sábado. Aquí no tiene que haber ninguna posibilidad ni asomo de duda respecto de que se tiene que actuar de la manera más impecable, intachable y correcta en estas materias. Perdona, te paso al tiro, pero una pregunta que te voy a sacar un segundo de lo que estamos hablando y te quiero preguntar, pero muy directamente, ¿cuál es la posición del Partido Comunista y tuyo sobre la petición de asilo que están pidiendo varios atletas en materia de los Juegos? Los atletas cubanos, los deportistas cubanos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros hemos actuado igual que con el gobierno, como lo ha hecho el gobierno, absoluto respeto por la decisión que ellos puedan tomar y por el proceso que se está desarrollando. Ahora, nosotros vamos a insistir siempre, y eso sabemos que vamos a tener diferencias con otros sectores por aquello, pero nosotros siempre vamos a insistir en que este elemento mucho tiene que ver y mucho dice con el bloqueo al que ha estado expuesto Cuba durante décadas. Y no por una cuestión que uno pudiera decir, oye, mira, es caprichosa el Partido Comunista, ratificada en la última Asamblea de Naciones Unidas, donde una vez más, por amplia mayoría, se señala... Los deportistas no pueden andar con su pasaporte como cualquier persona libremente. ¿Eso justifica quitarle el pasaporte cuando entran a Chile para devolvérselo solamente cuando salen? Es un problema como de libertades personales, creo yo, como bien elementales, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú no estás haciendo un ingreso solo como turista, estás representando una delegación, ¿no? Ningún otro país le quita los pasaportes a sus deportistas. Pero solo digo, digamos, para que tampoco, digamos, es como que, o sea, hoy día nadie tiene... Ninguna otra delegación lo hace. Solo para precisarlo. Ningún cubano o cubana que hoy día quiera salir de la isla y luego volver va a tener impedimento. Ahora, cuando tú estás en una delegación oficial, pueden haber normas que quizás tu país no aplique, pero no tienes por qué cuestionar que eso relativice. Y yo insisto, si en esto podemos tener diferencias, pero nosotros no vamos a... Yo cuestiono que si las personas no andan con su pasaporte hay un problema con las libertades personales, pero en fin, no vamos a poner de acuerdo. Totalmente, o sea... Yo lo que sí tengo la impresión es que hay que también entender de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Que a mí me digan que ese es solo el problema
yo O diría, sea, es parte del problema. es parte del problema. Parte más o menos Así como significativa también, del problema. o sea, así como también es una cuestión muy trascendental el hecho de que Cuba vive un bloqueo. Y eso no es una invención. Pero lo uno no justifica lo otro, ese sería todo mi punto. Creo O sea, yo, pero en lo fin. uno no justifica lo otro y resulta que tú tienes hoy día a Cuba dentro de la lista de los países terroristas. Entonces, yo francamente digo, Pero ¿cómo? no estoy con esto deslegitimando que alguien pueda discrepar de la posición que nosotros tenemos como partido en materia de la defensa de Cuba. Pero sí, yo digo, si a mí me dicen que solo la libertad se juega por el hecho de que los cubanos puedan entrar y salir de Cuba o que puedan andar o no andar con su pasaporte cuando estás en una delegación oficial, yo digo, mire, hoy día efectivamente, incluso hay gente que está en Miami y que viaja a Cuba y puede entrar y salir y nadie está siendo perseguido por eso. Entonces también creo que a veces este debate toma un tono como que, no sé, como si estuviéramos hablando de un partido comunista en Chile que es absolutamente totalitario y que es absolutamente dictatorial por una defensa que tiene y una mirada que tiene respecto del proceso cubano que puede ser absolutamente cuestionable y criticable por otros, pero que para nosotros es de profunda convicción y no creemos que tenemos que renegar de eso para caer bien. Creemos que tenemos que ser capaces de sostenerlo. Bárbara, se nos acabó el tiempo. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes por la Hacemos una invitación. pausa y volvemos.